Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, Conversaciones de Invierno. En realidad ya de invierno, eran de otoño, las transformamos también de invierno con Abraya Rottenberg. Realmente un placer poder estar junto a él y estar junto a ustedes en esta oportunidad. Ya estoy pensando qué voy a hacer el próximo miércoles. Abraya nos mal acostumbró a escucharlo a él y a sus excelentes historias de vida, sus reflexiones durante tantos miércoles, que tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer de nuestras vidas. Vamos a seguir seguramente escuchándolo a través de sus libros y las lecturas que nos ha regalado a través de varios libros que ha escrito y que también recomendamos a aquellos que puedan acceder a los mismos. La novela La Amenaza, que es la última novela que Abraya presentó también en Tzavta. Pueden ver en el YouTube de Tzavta la presentación del libro. Fue la última novela que la escribió a los juveniles 95 años y sumamente recomendable. Bueno, los protagonistas van a ser ustedes en esta actividad. No voy a spoilear más, le voy a pasar la palabra a Gustavo, pero han llegado algunas preguntas en la semana y van a ir surgiendo otras preguntas. Acá están escribiendo también preguntas en el chat, algunos lo hicieron en mensaje privado, yo lo voy a pasar ahora al público para que la puedan leer. Gustavo, te paso entonces las palabras y bienvenidos y bienvenidas a preguntar. El arte judío, más que con la respuesta, tiene que ver con la pregunta, así que demostremos cuán judíos somos preguntando. Está muteado, Gustavo. Bueno, hemos llegado al sexto encuentro con Abraya y que, como siempre, es una caja de sorpresas. Intentamos que sea siempre lo más espontáneo posible y que, bueno, que nos permita esto, ¿no? Sentirnos cómodos, como una reunión de amigos, como siempre decimos, y que un poco de la conversación vaya fluyendo lo que surja, ¿no? La propuesta de hoy no es centrarse en un periodo en particular, sino un poco atravesar una especie no digo de resumen porque no se puede resumir, pero sí por recorrido, un poco por diferentes momentos, también dando la posibilidad a todos ustedes a que de la manera que ustedes prefieran puedan expresarse o básicamente hacer preguntas de las cosas que por ahí a nosotros no se nos ocurrieron preguntar o que Abraya no haya comentado, o bueno, todo lo que vaya surgiendo. Ya hay algunas preguntas que fueron apareciendo, así que bueno, esta va a ser la propuesta de hoy. Así que bueno, bienvenido Abraya, tenés la palabra. No, la palabra la tienen ustedes. Bueno, voy a decir algo antes. Hoy mi nieto, Martín, que fue muy amable, mandó un recordatorio de que esta reunión se iba a realizar. Y en ese recordatorio, ayer, que fue redactado, me acordé de una frase de Oscar Wilde, que siempre es muy ingenioso. Decía, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Hoy estoy ante preguntas que tienen todo el derecho de ser indiscretas, y yo voy a intentar de contradecirlo a Oscar Wilde y voy a dar respuestas indiscretas también, si lo creo necesario. Entonces, acá estoy, pregunten y bueno, trataré de responder si es que sé
responder o recuerdo con respuestas lo que ustedes me preguntan. Bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas que han llegado al correo, digamos, Bien. de algunos de los participantes. Y la primera pregunta, la que ha llegado de Sofía, dice: tus relatos me fascinaron, me da gusto felicitarte como amiga y testigo de tu vida. He visto cómo a través de tus relatos te construiste y construiste ese hombre que sos y que valoramos. Y la pregunta que se me ocurre hacerte es si vos percibís que detrás del curso de la vida tenemos conciencia de la extraña sensación de amenaza cuasi filosófica, amenaza independientemente de tu libro. ¿Percibiste casi extrañamente que la sensación de amenaza nos acompaña permanentemente a todos en el transcurso de nuestra vida? Esta amenaza que yo digo nos conecta fortaleciéndonos en nuestra vida y manteniéndonos atentos. ¿Pudiste, Abraya, percibir algo parecido, aunque no esté muy claro lo que digo? Gracias por lo que nos has hecho pensar y sentir. Gracias también porque disfruté mucho de tu estilo. Bueno, Sofía Arden. Sofía, la veo ahí enfrente, pero Bien. está mal colocada. Tenés que bajarte, Sofía, un poco, mover tu computadora, lo que sea, para que aparezca tu rostro. Porque ahí está. Mirá qué canchero que ya estás, Abraya, que hasta das indicaciones a los demás cómo poner la cámara, ¿eh? Sí, no, bueno, yo estuve metido en el cine, no se olviden de eso. Y tengo también algunas familiares que algo saben de cine. Mira, vamos a hacer, dije que iba a ser indiscreto, voy a ser indiscreto. Con Sofía nos conocemos desde, yo digo, desde que teníamos 10 años, pero ella no se acuerda, porque era muy chiquita, y luego desde la adolescencia. Y es una persona que forma parte de mi vida, y seguramente muchas veces hablamos de este tema, y los dos, como tenemos ya mala memoria, nos olvidamos, y ella tendría necesidad de que recuerde eso de la amenaza. La amenaza es solo el título de un libro. La vida no es una amenaza, es un desafío. No es lo mismo un desafío que una amenaza. Una amenaza es algo impreciso, inseguro, que no sabés en qué consiste, que percibís que te puede dañar, pero no sabés definirlo. En cambio, un desafío es algo muy concreto. Lo tenés enfrente y tenés que superarlo. Así que a mí me encantan los desafíos, no me gustan las amenazas. Tuve muchos desafíos en mi vida. Algunos los vivimos juntos con Sofía en ese grupo de amigos que fuimos soñadores, lectores de Simone de Beauvoir, de Sartre, de la filosofía de los años 50, y superamos todos esos desafíos. Fueron difíciles desde el punto de vista de averiguar quiénes éramos, es una tarea difícil, enterarnos de quiénes éramos y a pesar de ello tratar de desafiar la necesidad de perfeccionarnos y ser mejores. Hemos tenido dolores, caídas, encuentros, amado, desencantado. Y llegamos a esta edad, a esta edad, diciendo, ¿puedo estar contento de mi vida? ¿Fui feliz en mi vida? La pregunta es esta, y acá hay una confusión, confesión. Y me voy, no sé por qué, a Borges, como esto es tan... Borges tenía un poema que decía, cometí el peor de los pecados, no fui feliz. Yo cometí otro pecado. Fui feliz y no me di cuenta que era feliz. Ese es un pecado también. En todo caso, no le voy a contestar todo lo que Sofía tal vez espera de mí, pero lo que sí voy a confesar es que es una de las personas que más quiero en mi vida. No sé si está contenta con esta respuesta, Sofía. Sonríe, está contenta, entonces. Sonríe, está contenta. Ahí que se la vio con la cámara, bienvenida,
Sofía, que también la tuvimos en otra actividad, que ha hablado también. Acá hay una pregunta de Oski Goldfried, que pregunta, ¿cuál es tu relación como judío? ¿Cómo es la relación con Israel? Si te representa, te identificás con el país, con su proyecto, con el sionismo. Cuenta que él ha vivido 10 años en Israel y 38 años en España. Y dice que gracias. ¿Él vivió 38 años en España? ¿O Vivió yo? 38 años en España, sí, 10 años en Israel y 38 en España. Bueno, ya podría preguntarme sobre España después de tanta experiencia, porque yo viví 37 años en España. Mi relación con Israel, en primer lugar, es un sentimiento atávico y cultural de solidaridad. Independientemente, hay hijos que uno quiere y no le gusta lo que hacen. Hay padres que uno adora y no le gusta lo que hacen. Israel, justamente yo estuve prácticamente al segundo año de su nacimiento como Estado y vi cómo fue evolucionando y creciendo y conformando una personalidad donde intervinieron una serie de elementos de distinto tipo de judaísmo, y yo diría que en la segunda o tercera generación ya hay un tipo de israelí que no es aquel sabra romántico que nosotros respetábamos o admirábamos cuando éramos adolescentes, sino que ha formado uno de los tipos de judaísmos posibles, necesarios, y con el cual yo y nos solidarizamos. Pero, y esto es, digamos, solidifica lo que pienso, no tiene nada que ver con la teoría de Hadam, que en cierta forma, lo voy a decir muy sintéticamente, imaginaba que Israel era un centro espiritual hacia el cual los judíos de todo el mundo se iban a solidarizar, iba a ser la luz, iba a iluminar lo que es el judaísmo. Y ahí diciendo, yo creo que hay no judaísmos, sino judaísmos. Israel es una de las formas de judaísmo. Otra forma de judaísmo es el judaísmo argentino, que en el 95% de sus actividades, si es laico, se parece mucho a lo que hacen los argentinos y nos diferenciamos simplemente o culturalmente o por tradición, y los religiosos por otros motivos más profundos que no es el momento de analizar. Para sintetizar, me siento solidario con Israel, no me representa del todo Israel, de ninguna manera. Yo soy un judío argentino, con características argentinas, con cultura judía, con tradición judía, enamorado de la creación judía, tanto en Israel, tanto en el antiguo Israel, como en Europa y en América. Y más no tengo que decir. Hay otra pregunta que también nos mandaron por mail, que dice, en el año 48, lo manda Rosa, en el año 48, siendo yo alumna de la escuela Dr. Chaim Shklovsky, recuerdo que con motivo de la declaración del Estado de Israel se hizo en el Salón de Actos un acto en el que encabezaron dos alumnos, uno con la bandera argentina y otro la bandera de Israel. Con el coro ensayamos y cantamos en el escenario el himno nacional argentino y el Atikva. Una maestra, Lareque, pronunció un hermoso discurso de homenaje a tan importante acontecimiento. Sí. ¿Cuándo y por qué cree usted que la izquierda no veía con simpatía la creación del Estado, como lo expresó dentro de su relato? ¿A partir de qué momento y por qué motivo? Felicitaciones al organizador y abrazos por la... Bueno, eso viene de antes, es un problema ideológico.
no se olviden que la gente de la izquierda, estos eran principalmente del Partido Comunista, consideraban que el comunismo, en realidad, hasta cierto momento, era un movimiento internacional donde la nacionalidad iba a desaparecer. Todos los hombres del mundo serían iguales. También, y sobre todo en Polonia, había un movimiento judío muy fuerte que se llamaba Bund, que hablaban yiddish, que eran territorialistas. Nosotros vivimos en Polonia, incluso tenían representantes, diputados en el Congreso polaco, eran territorialistas, es decir, eran judíos, una minoría que vivía en Polonia y que consideraban que ese lugar, ser judío, tener cultura en yiddish y vivir en Polonia, se conciliaba perfectamente. El Partido Comunista no tomó en cuenta que en cierta forma, cuando Stalin escribió sobre las nacionalidades, decidió que ser sionista, ¿qué significa ser sionista? Que en la Unión Soviética como unidad había que crear un territorio para los judíos. Que los judíos no tenían que ser gente que circulaba por la Unión Soviética, sino que tenían que tener su identidad en un territorio determinado. Eso fue en Birobidzhan. Le asignó un territorio muy cerca de China y de nacionalidades digamos, soviético-asiáticas, que de inmediatamente lo primero que hicieron es oponerse a que viniera un extranjero a instalarse en un territorio que ellos consideraban de ellos. Cosa que nos recuerda lo que ocurrió en realidad con los árabes en Israel. Entonces, ese movimiento comunista consideró que Israel no significaba nada para ellos, que el idioma hebreo era un idioma de antigüedad, que el idioma de los judíos de la, entre comillas, diáspora era el yiddish. Y hubo un enfrentamiento violentísimo para ver qué idioma había que utilizar en Israel entre el Bund, los comunistas y los sionistas que querían y quieren y tuvieron éxito. Tuvimos éxito en la implantación del hebreo. La revolución mundial iba a solucionar el problema judío porque iban a desaparecer las diferencias entre los hombres. Stalin, con mucha sensatez en ese sentido, dijo, no, primero la nacionalidad, primero la revolución en un solo país, no como Trotsky que quería la revolución permanente en todo el mundo. Los judíos comunistas no solamente se enfrentaban con la idea sionista, sino que tuvieron un enorme conflicto cuando de pronto se estableció el Estado de Israel y dijeron, bueno, ellos, frase que escuché, ellos, en relación a los que éramos sionistas, triunfaron y pudieron establecer ese Estado, y esto que cuenta esta señora o señorita, lo confirma, porque la escuela Żydlowskiej, la escuela típica de izquierda judío comunista, al hacer ese acto donde estaba la bandera argentina y la bandera de Israel, reconocieron implícitamente
que estaban de acuerdo con la existencia del Estado. Sin embargo, y es un tema marginal, pero lo quiero señalar, en el año 1952, el 3 de agosto, creo, de 1952, en un solo día fueron fusilados, asesinados, todos los intelectuales judíos, la mayoría de los cuales había viajado a Estados Unidos a pedir ayuda a los americanos y a los judíos americanos cuando la Unión Soviética fue atacada por Hitler. Toda esa gente, Stalin los liquidó, a todos, los fusiló. Sin embargo, es una anécdota trágica, y no voy a decir nombre, un señor que pertenecía al IKUF volvió de Moscú y nos dijo, porque yo estaba en el IFT en ese momento, que él había estado cenando, comiendo en la casa de uno de los escritores que habían sido fusilados. Tal era el fanatismo de esa época y de esa concepción. Lo cuento como una anécdota triste, porque ese hombre dijo, yo estuve en la casa de Itzik Pfeffer, y él no estuvo en la casa de Itzik Pfeffer, porque Itzik Pfeffer ya estaba bajo tierra. Ahora ya quedamos que esta era una charla de amigos y voy a pedir perdón acá. La próxima pregunta es de un amigo, Mauricio Robinson, que me olvidé el celular y tengo 2 llamadas perdidas de él y no lo pude atender antes porque dejé el celular en mi casa. ¿Qué? Por eso, no, lo tengo acá ya, pero llamada perdida, ahora voy a encontrar la llamada y lo voy a llamar. Quería preguntarle cómo ve el mundo actual, te pregunta Mauricio, en relación con el que vivió décadas atrás. Bueno. Esto es largo, bueno, si tienen paciencia. ¿Cómo lo veo? Mira, para sintetizar y después voy a otro análisis. Yo nací en un mundo que tenía esperanza. Y me voy a ir, esperanza basado en ideales políticos, en la concepción de que el hombre que venía era un hombre mejor y que venían tiempos del hombre nuevo, representado por la ideología comunista o socialista, pero que algo se iba a innovar y que la guerra del 14 y 18 iba a ser la última guerra que el hombre iba a contemplar. Desde el año 1918 hasta hoy, el cañón no ha dejado de sonar. Así que, para ser sintético, creo que cuando me despida, cosa que no tengo mucha prisa, me voy a ir de un mundo mucho peor, mucho más dramático y sin utopías, que es lo peor que le puede pasar al hombre, sin utopías. Por otro lado, estamos sin darnos cuenta o dándonos cuenta y sin saber qué hacer, en las postrimerías de la época industrial. Nosotros todavía estamos sufriendo los estertores de la Revolución Francesa, que tuvo otras modalidades. Yo podría decir que incluso la Revolución Rusa o la Revolución China es una continuidad de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque desde que se instaló la época del desarrollo industrial, creó a un tipo humano que es revolucionario, que es la burguesía. Todas las grandes burguesías, todas las grandes revoluciones, la hizo la clase media. Incluso la revolución comunista, los líderes, los teóricos, iba a decir teólogos, los teóricos de la Revolución Rusa, provenían de la clase media. ¿De dónde venía Lenin? ¿De dónde venía Trotsky? ¿De dónde venía Marx? De la clase media. Y ellos eran los que entendieron, sobre todo Marx,
que estábamos viviendo una revolución industrial que de pronto a él le produjo un problema muy grave, basándose en la teoría del valor, es decir, que la fuerza del hombre y del proletario era el que valorizaba los productos. Llegó en un momento, con mucha precisión e inteligencia, en que se preguntó, ¿y si la máquina va a reemplazar al hombre? Cuando la máquina reemplace al hombre, ¿quién va a crear, a quién es el responsable de esa plusvalía? Bueno, en este momento, ese tema es uno de los que el futuro nos depara como una gran incógnita. Estamos terminando la época industrial y entramos en la época de la inteligencia artificial. El cambio es de una velocidad tal que la mente humana, y sobre todo la de los políticos, que tienen una mente muy especial, no entienden que se va a cambiar todo el sistema de vida que nosotros hemos considerado normal. Va a ser otro. Hoy es peor, pero mañana, cuando nos reacomodemos mentalmente, como tardamos un siglo o un siglo y medio en reacomodar nuestra mente a la revolución industrial, el mundo va a ser mucho mejor. Así que nacimos con la esperanza, estamos en el desencanto, pero dentro de muy poco va a renacer otra esperanza en base a otro tipo de vida en la Tierra. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña sorpresa que pensamos, porque bueno, siempre nosotros, bueno, además de nosotros siempre hay alguien más que entrevista, en este caso están todas las preguntas de ustedes, y se nos ocurrió que bueno, para que este último encuentro era una buena idea que Cecilia, que está aquí presente, pueda también participar como por ahí haciéndole alguna pregunta o algo, que bueno, de cosas que uno no podría preguntar porque no las sabe, ¿no? Entonces, no sé si Cecilia estás ahí presente, que creo que sí. Estoy aquí presente. Ahí estás, ahí estás. Bueno, gracias por venir y aceptar esta pequeña sorpresa que quisimos darle a Braya. Sorpresa en serio, ¿eh? Esto. Y gracias por prestarnos a tu papá unas horas. Espero que no me haga una pregunta indiscreta, más indiscreta de lo conveniente. Claro, cuando dijiste, Gustavo, cosas que uno no sabe, que vos podés preguntar, me asusté un poco. Yo creo que me voy a remitir a todo lo que papá estuvo hablando estos días, que siempre estuve, aunque no estuviera en el video. Pensaba, vos atravesaste un largo camino, muchacho, desde el año 1926, estamos en el año 2021. Conociste muchas generaciones nacer, ser más grandes, ser adultos, envejecer casi, ser mayores. A lo largo del tiempo, esas generaciones, ¿qué tienen en común? ¿Vos sentís que, hablo políticamente y no solamente políticamente, hablo del estado emocional, vos hablabas de utopía, este es el momento de la distopía absoluta, estamos viviendo un mundo distópico. Entonces, esas generaciones que vos viste crecer, ¿fueron por el mismo camino? ¿O cada una de ellas se abrió, se atomizó? Bueno, yo creo que hay, y me parece muy bien, cada generación vive su ventura y su aventura. Las circunstancias cambian, no era la misma la vida
en los años 20, 30, no era la misma vida en los países donde vivíamos ni en el mundo, porque cada circunstancia económica y cultural va creando el tipo humano que la recibe, se impregna de ella, se alimenta de ella y la va reelaborando, va deglutiendo, va masticando la vida y luego la devuelve en energía, en inteligencia, en creatividad, etc. No hay no hay en la forma dos generaciones iguales. Y me parece maravilloso, y sobre todo porque creo que lo más válido de todo, y eso lo representan los jóvenes, es la rebeldía. No aceptar las verdades de los padres, porque los padres, cada uno tiene derecho a equivocarse, y equivocarse es un ejercicio vital importante, porque te permite rectificar, cambiar, aprender, mejorar y transmitir algo mínimo a tus hijos. Y luego todo eso con amor, porque los enfrentamientos con nuestros hijos son necesarios, pero están transitados por amor. Y como decía mi gran amigo Walt Whitman, aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Todavía me acuerdo de ese poema. Así que no iguales, pero sí similares en los sentimientos, disímiles en las circunstancias. Bien, no sé si te contesté. Sí. Bueno, y gracias por venir, Cecilia. Por favor, siempre vengo, papi. Falté a una solamente. Sí, y la vio por video, no, porque no la vi por video. ¿Todavía no la viste? No. Bueno, no te la pierdas entonces. Gracias por prestarnos a tu papá estos días. Por favor, yo no lo presto, él se va solo. Vamos a hacer entonces una pregunta al público, Cecilia, para que pienses la próxima pregunta, ¿te parece? Sí. Bueno, claro. ¿Qué piensas, dice Frida Feldman, qué pensás, Sabraya, del conflicto árabe-judío? Y la dejamos a Cecilia pensar la próxima pregunta. Bueno, yo que me afecta cosas personales. Yo pienso lo siguiente. Cuando estábamos en el Hashomer HaTzair, nosotros teníamos la solución del problema. Era muy fácil. Estado binacional. Un estado donde iba a haber en el territorio de Palestina un gobierno integrado por árabes y judíos. Esto es como el cuento del tipo del shadchan que quiere, del casamentero que va a ver, es un chiste judío que me viene, que me parece perfecto para eso, va a ver en un pueblito pequeño ahí a una familia que tiene una hija que es hermosa, le dice, yo tengo para su hija un novio excepcional. Es rico, es culto, es respetado por todos, pero hay un solo inconveniente, judíos religiosos. No es judío. No, nosotros somos judíos religiosos, tiene que ser judío el novio. Pero si yo le digo quién es, ustedes lo van a aceptar. ¿Quién es? El príncipe de Gales. Hombre, empiezan a decir padre y madre, nuestra hija con el príncipe de Gales. De acuerdo, dice. Estamos de acuerdo. Entonces el casamentero, el shadchan, dice, muy bien. Ahora convencí a una de las partes, ahora tengo que convencer a la otra. Con los árabes pasaba lo mismo. Planteaba hacer un estado binacional, pero tenían que convencer a la otra parte y se olvidaron del detalle. Entonces, y eso creó un conflicto que hoy tiene una realidad. Para mí,
la salida. Para mí, hay que ver la gente que vive en Israel, que son los que deciden, no nosotros. Nosotros, los que no vivimos en Israel, podemos opinar, no decidir. En mi opinión, estoy absolutamente de acuerdo con 2 estados, donde tiene que haber convivencia, donde hay que ayudar a que los árabes, tanto de Israel como los que serían del nuevo Estado, lleguen con apoyo a un nivel de vida aceptable, parecido a la de Israel, que tengan educación, que tengan cultura, que es la única forma de encontrar una convivencia. Sin una situación económica buena, sin cultura, va a ser muy difícil la convivencia. Entonces hay que encontrar a un casamentero ahora. No recomiendo al señor Netanyahu como casamentero, que vaya, hable y llegue a un acuerdo con la familia del príncipe de Gales. Bien. Yo tengo una pregunta antes de que pregunte Cecilia. ¿Cuándo empezaste a escribir y por qué? ¿Cuándo empecé a escribir? Bueno, como todo adolescente, escribí poemas cuando tenía 15, 16 años. Algunos de ellos los leyó Sofía y no me habló por un tiempo, por la calidad de los poemas. Entonces, pero luego, en realidad, empecé a escribir algo en Nuevación. Me acuerdo el primer artículo que tuve que escribir, que lo reescribí 16 veces y chirriaba todo el tiempo. Luego me pasó algo muy curioso. En el año 1952, cuando yo volví de Israel, hubo un concurso en homenaje al director del diario israelita, que se llamaba Stoliar, que ese concurso se hizo en Nueva York. Y yo me gané en Yiddish, gané el primer premio. Eso me dio un incentivo, pero lo curioso es que nunca más volví a escribir en Yiddish, sino simplemente cartas a mi mamá. No hay que olvidar, y lo quiero recalcar, que yo no tengo idioma materno. El ruso y el ucraniano, que fueron mis idiomas maternos, los olvidé. Así que todos los idiomas que hablo o balbuceo son idiomas adquiridos. El yiddish, el hebreo, el castellano, bueno, y otros que andan por ahí en la memoria, los he aprendido. Entonces, yo, lo que ocurre es que cuando apareció Nuevación, de pronto me designaron responsable de la página de cultura. Como era bastante analfabeto como para criticar a otros, lo que no tenía de cultura lo suplí con lo que se dice en Israel chutzpah, es decir, caradurez, y empecé a escribir críticas, crónicas sobre literatura, libros, pintura. Luego pasó algo muy hermoso porque Bernardo Verbitsky, a quien yo admiraba mucho y respetaba mucho, y me gustó mucho uno de sus libros cuando lo leí en mi adolescencia, que era Es difícil comenzar a vivir. Luego, más tarde, Villa Miseria también es América, y otros más, me invitó a colaborar en Davar. Y escribí 1 o 2 artículos allí en Davar, y por primera vez en mi vida, después de escribir un artículo, me llamaron y me dieron un cheque. Nunca lo voy a olvidar. Hay 2 cheques que no voy a olvidar nunca. Uno de ellos es ese, de 130 pesos con centavos, no sé qué. Y me di cuenta
nada, que no es que me gustaba el dinero, que me gustaba escribir, pero la vida me fue llevando por otros lados. Cuando estuve en Israel había una revista en castellano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que escribí varios artículos, también los pagaban, es una forma de subsistir en esa época. Pero de verdad, cuando comencé a escribir libros, por azar, una palabra que uso mucho, ¿cuál fue el azar? Graciela Moskowski, que escribió un libro sobre Timerman, me mandó un cuestionario y empecé a escribir las respuestas. Cuando me di cuenta tenía escrita como 50 páginas. Y un día dije, ¿por qué no cuento yo lo que viví? Y me senté, y todo de memoria, porque no tenía nada, empecé en España, no tenía ningún elemento, ningún documento, y empecé a contar esa historia que me dio mucho placer hacerlo. Hoy hubiese escrito tal vez algunas cosas de otra forma, pero me incitó a contar vivencias que no eran solamente historias personales, con el tiempo se transformaron en testimonios de la vida argentina. De ahí después escribí un tema que a mí que es importante para mí, que es la historia de mi familia no soviética, que se llama no escribí mucho Última Carta en Moscú, una época que estuve muy deprimido en Madrid por razones familiares. Me senté y en una noche me acordé como de 100 chistes judíos. Y en días escribí un librito que se llama Chiste Judío, que me contó mi padre. Y luego, bueno, cuando estaba en España, me invitaron, formé parte del grupo de una revista excelente que se llama Raíces, que la dirige Horacio Cohen ahora, donde, bueno, aporté no sé cuántos artículos, que luego salió en un libro. Y luego, bueno, se me hizo una necesidad de escribir, y los momentos duros, como una evasión, me puse a escribir esta novela última, La amenaza. Pero yo no soy un escritor, soy alguien que escribió algunos libros. Un escritor, como decía Rainer Maria Rilke en Cartas a un poeta, le recomendaba, si usted puede vivir sin escribir, no escriba. Pero si usted no se desvela y no puede pasar las noches sin sentarse con su lapicero, su pluma y escribir, usted es un poeta. Bueno, yo no soy un escritor, pero de vez en cuando me gusta mandarme alguna novelita o un relato. Y cuentos, escribí mucho, no publiqué nunca. Tengo ahí rumbrados un montón de cuentos, que algún día a lo mejor con paciencia lo digo, y hasta puede ser que me guste alguno. Lo vamos a publicar. No. Cecilia. Bueno, nunca te hice esta pregunta, pero ¿por qué estudiaste para ser contador público? ¿Había alguna otra pasión que también era posible de ser estudiada académicamente que dejaste de lado? ¿Y por qué la dejaste de lado? ¿A qué pasión te referís? No sé, si hubiera habido otra pasión académica, incluso que se podía estudiar en la universidad y que la dejaste de lado por estudiar esto. Yo antes hablé del azar, cómo el azar juega en tu vida. Voy a contar la historia, que es una respuesta a vos, y la historia primero de por qué entré a la Shomer HaTzair. Entré a la Shomer HaTzair porque tenía un primo, Tobias Kamensheim, que a lo mejor ustedes se acuerdan de él, que cuando llegué a la Argentina, me enseñó algunas palabras, un poco de castellano, era mayor que yo, y él era de la Shomer HaTzair.
Entonces, un día, yo tenía unos 10 años, y no tenía un círculo de amigos, me dijo, ¿por qué no te venís conmigo? Yo te voy a llevar a Shomer al-Zahir. Y ahí fui. Y de ahí empecé a pasarla, fui a una moshavá, a un campamento, y ese fue mi mundo durante unos años. Y por suerte, cuando comencé a pensar, me di cuenta que políticamente me sentía de verdad cercano a las cosas que repetía sin entender muy bien de qué se trataban, pero que cuando las entendí dije, esto me gusta. Bueno, lo mismo pasó con... ¿Seguís pensando igual? Perdón por meterme en el ámbito. Seguí pensando lo mismo esencialmente, pero en función de cómo cambiaron las circunstancias. No me quiero atar a la... En función de cómo cambiaron las circunstancias. ¿Seguís pensando en la misma línea que pensabas? Absolutamente, absolutamente. Yo, si me tengo que definir hoy, diría que soy un socialista humanista. Dadas las circunstancias. Como el kibutz cambió, el kibutz ya no es lo que era antes. De vez en cuando hay algún kibutz que tiene una vaca ahí como exponente de un pasado nostálgico, pero hoy se han industrializado, no viven como en la época de Abraham Ben Shalom, que escribió un libro donde contaba lo que era el kibutz al principio, que nadie tenía nada personal, las medias eran de todo, los calzoncillos eran de todo, las camisas eran de todo, y lo que te tocaba te tenías que poner, que los chicos no tenían una educación como en esa época, que no vivían con los padres, que estaban, nada, todo eso cambió, se humanizó. Y la Shomer al-Zahir, perdón, ¿la Shomer al-Zahir tenía una postura política, social en la Argentina, en relación a la Argentina? ¿Acá? Pero yo no. No, tengo una pregunta. Si tenía era mirada política. éramos una isla. Una isla. Una isla. No existía la Argentina para la Sí, existía, pero éramos adolescentes, estábamos encerrados en nuestra vida, pero no más. No más que eso. No era clara la cosa. Repetía. Yo hablaba de Yaakov Hazan, que era un dirigente de la Shomer al-Zahir de Israel, y opinaba lo que decían los folletos. Pero cuando llegué a Israel lo conocí. No, pero yo me refería más a cómo pensabas, lo que pensabas en relación a Israel, insertado en la realidad argentina. Si no, la realidad argentina se vivía por caminos distintos. No había una mezcla. O sea que vos no te sentías en ese momento un argentino capacitado. Sí, porque me apasionaba. A mí me tocó vivir la Guerra Civil Española cuando tenía 13 años, 12 años, 10 años. Tenías una mirada política. Claro, cómo no. Sobre todo para la calle donde vivía, que era una calle que estaba dividida entre españoles republicanos y españoles monárquicos. Entonces, que estaba con la dictadura de Primo de Rivera, etc. Yo estaba a favor. Yo tenía mucha conciencia. Después, cuando maduré, cuando leí, empecé a leer y quise entender de qué se trataba, el azar determinó que justamente lo que yo pensaba y lo que me habían dicho coincidía. Lo mismo, fui a estudiar ¿cómo se llama? La escuela de comercio, porque un pariente lejano, pero cercano como amigo, Jaime Chapú, entró a la escuela de comercio y me dijo, ¿por qué no venís? Y me dice, a la universidad. Por amistad. Entonces fui ahí. Pero no tenías algo que te apasionaba estudiar académicamente en la universidad. Yo quería ser escritor, sí. ¿Existía la carrera de letras o no? Pero estoy hablando de la escuela secundaria. No, yo te estoy hablando de la universidad. Cuando elegiste... No, después me interesó mucho la economía, mucho. Ok.
Eso quería saber. Yo estudiaba ahí, las materias que me interesaban eran muy buenas. Las que no me interesaban, pasaba. No. Cuando entré al mundo de la economía, me sentí muy atraído por él. Ok. Bueno, y no hagas más preguntas indiscretas. A mí me contrataron. Por supuesto. Abraya, la función de los hijos es preguntar. El Manish Taná en Pesaj, por ejemplo. Sí, pero después esa respuesta está escrita, esta no. Es verdad, pero también hay una frase que a mí me gusta mucho, que vos la vas a entender en hebreo, porque en hebreo es más linda, más significativa. Alti krebanai el abonai. No los llames hijos, llamalos constructores, ¿no? Los hijos son los constructores de muchas cosas de los padres, que es una frase para mí hermosa. Tenemos una invitada que la tuvimos también como conferencista, no te pongas celosa, Cecilia, es parte del club de fans y amantes de Abraya, Tami Reitzi. Te damos la bienvenida, Tami, que tenías ahí una pregunta y un comentario que querías hacer, podés desmutearte. ¿Quién es? Tamara Raksik. Hola, Braya. Hola a todos los presentes. Tamara, te extraño ya. De la otra vez a esta. No, pero estuve siempre, ¿eh? Igual que Cecilia, solo una vez no pude participar. Todas las demás veces estuve. Esa vez no te la perdono. ¿Qué va a ser? Yo más que, no es que tenga una pregunta. Primero ya lo dije a través de un mensaje privado, pero quiero decir que disfruté muchísimo todos estos encuentros, que fue un placer escucharte. Sos un gran narrador, esa primera cosa. Gracias. Ni que hablar, que admiro tu memoria y la forma que tenés para contar tus vivencias, así que eso aparte. Pero quiero leer un fragmentito de un libro en el que se cuenta cuando Martin Buber cumplió 80 años. Ya era un filósofo reconocido en todo el mundo hacía rato y recibió, por supuesto, gratificaciones y saludos y felicitaciones de todas partes del mundo. Y en el libro dice así, el que cuenta sobre su vida. A todos los que le escribieron desde distintas partes del mundo, Buber envió una nota de agradecimiento dirigida a cada individuo, en la que dijo que a medida que uno envejece, crece en él el deseo de agradecer a lo que está por encima de nosotros por el don inmerecido de la vida y en especial por el regalo inesperado que significa cada buen momento, y también al prójimo, por salir a mi encuentro, verme, escucharme a mí y no a otro, abrirme su cerrado corazón al que van dirigidas mis palabras. Y yo tomé esto que escribió Martin Buber hace un montón de años y quiero agradecerte por haber abierto tu corazón y tu cabeza y gracias a eso también, por lo menos en lo personal, y estoy segura que un montón de gente también, de los que te fuimos escuchando, no solamente en estos encuentros, abrirnos también nuestro corazón y nuestra cabeza al recordar muchas de las cosas que... Soy un poquitito más joven que vos, pero muchas de las cosas que contaste me las acuerdo, o las viví, o me las contaron mis padres, así que realmente fue un placer y creo que nos hiciste bien contándonos todo esto. Por eso quiero agradecerte y quiero declarar públicamente que hay que ingresarte a vos a la tribu de Jajameinu, como se dice en hebreo, nuestros sabios, porque Atá Jajam, sos un sabio. Así que te agradezco muchísimo estos encuentros. Uy, mira, escúchame, yo me siento muy tocado, muy emocionado porque decís, estoy como Bonche Schweik, ¿se acuerdan de ese libro? De mí están hablando, ¿sí? Y se acuerdan cómo termina Bonche Schweik. No voy a ser como él. Bonche Schweik es un cuento de Pérez. Era un carrero que llega al cielo y se arma el gran lío. Llegó Bonche Schweik, Bonche Schweik. Y es muy difícil traducir ese nombre en castellano, porque Bonche Schweik es un tipo que está siempre, no es Bonche el callado, Bonche cállate, sería la traducción. Y entonces cuentan todas las cosas que hizo en su vida, lo generoso que fue, cómo ayudó a la gente a pesar de que conducía un carro. Y hay
no sé, una expectativa y todo. Le dicen a Bonche, Bonche, con todo lo que hiciste, pedí lo que quieras, si lo vas a tener. ¿Y qué pide Bonche? Yo pido que todas las mañanas me den un té con pollos. ¿No? Era un símbolo del socialismo. Pérez dijo, cuando tengamos esto en nuestra mano, no pidamos un té con pollo, pidamos como Lula las 3 comidas. Entonces, yo, mientras decían las cosas de Bonche, Bonche contestaba, decía, están hablando de mí, están hablando de mí, no podía creer que eso era él. Yo tampoco me lo creo, te aseguro que no. Créetelo, yo conozco muy bien mis limitaciones, ustedes no conocen, pero sin embargo, en el encuentro humano me siento francamente muy agradecido por lo que decís, y sé que lo decís porque lo sentí, que no es una cosa formal. Y bueno, traté estas conversaciones me creaban problemas cuando las terminaba, porque decía, ¿cómo no dije esto? ¿Pero cómo no comenté esto? ¿Pero cómo me olvidé de esto? Lo voy a seguir diciendo. Bueno, los próximos encuentros. Yo creo que se van a empachar ustedes conmigo, es demasiado. Así que muchas gracias, Tamara, de verdad, por tu generosidad y bueno, y por tu criterio equivocado, pero ¿qué voy a hacer? Nada, para mí fue no tengo idea de la verdad. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes. Después digo, pero les interesará estas cosas que yo cuento. Sí. No, porque no sé. Bueno, todavía estoy el tiempo que quieran hoy. La verdad que la conversación con vos trae un anecdotario y una reserva de situaciones y de referencias que es inagotable, o sea, siempre aparece algo nuevo o algo o sea que podríamos hacer varios ciclos para el caso. No. Por ahora vamos con este. Hay algunas preguntas. Venga. Hay alguna pregunta que, bueno, vos ya lo comentaste cuando estuviste en el encuentro específico de los años de Israel, de cuánto estuviste allá y por qué volviste. Vos ya lo comentaste ya, ¿no? Que volviste por 2 años y volviste por mi padre. Por tu padre, exacto. No. Hay muchos comentarios acá en el chat que, bueno, te los vamos a transmitir también, ¿no? No, pero vengan preguntas. Sí. Ya con Tamara, escúchame, tengo hasta el año 2927 completo todo lo que necesitaba para mi ego. No necesito más. Tenés para entretenerte. Vos dijiste que ganaste un premio en Yiddish, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cuál es tu relación con el Yiddish, con el hebreo y con el ruso? O si tenés que elegir. No tengo que elegir. Ya está elegido. Ya es una realidad. El Yiddish es un idioma que me enternece. Porque en Yiddish se pueden decir cosas que no existen. No tengo otro idioma que solamente el Yiddish puede expresar cosas. Ya dijimos que es un idioma aprendido, pero es un idioma incorporado. Entonces, me gustaba mucho escribir en Yiddish porque me daba lugar a juego, porque cada palabra que aprendí, la aprendí en mi casa, pero la aprendí en la escuela y la aprendí en los diccionarios. Yo era muy aficionado a leer palabras en diccionarios y las recordaba. Segundo, el hebreo nunca logré incorporar al hebreo como algo mío. Era un idioma que lo aprendí, pero no era un idioma que lo incorporé, no lo digerí.
no formaba parte digamos, de mi forma de expresarme, mi forma de ser. El ruso, solamente la melodía me queda. A los 8 años, cuando llegué acá, en una enfermedad que tuve, una gripe, bueno, se borró el ruso. Y el ucraniano, ya hablo los 2 idiomas. Tengo con el idioma ruso una relación musical. Cuando escucho hablar en ruso, las melodías del idioma se me incorpora como una música de una canción. Es un idioma que amo. Es un idioma que amo, como se ama a veces a una desconocida que uno descubrió una vez en su vida y que lo impresionó y que luego nunca más se pudo acercar a ella. Es una imagen me recuerda la ternura, me recuerda el pueblito donde viví, me recuerda momentos de mi vida en la Unión Soviética, me recuerda el perfume de mi infancia, posiblemente. Así que lo quiero. Y el hebreo, además, tiene un inconveniente. Yo hablaba un hebreo más bien literario. Cuando llegué a Israel, decía frases que los sabios no me entendían. ¿Este qué está diciendo? ¿No? ¿Quién usaba la palabra hafez en hebreo? Sean Rosé. Yo decía, hafez, ¿qué es esto? ¿De qué estás contando? Y luego se incorporaron por día miles de palabras. Cuando voy a Israel, hablo, pero me siento como un judío argentino de inmigrante hablando castellano, ¿no? No, se me escapó el idioma. Pero disfruto mucho leyendo la Biblia. Yo soy un lector continuo de algunas cosas de la Biblia, que además creo, como cuando te preguntan, ¿y usted con qué libro se quedaría si se ve a una isla? Yo con la Biblia en hebreo. Porque la Biblia tiene a todos. Están los celos, están los amores, está la traición, está la envidia, está lo dramático. Ustedes pueden recordar una escena más dramática que cuando José le revela a los prisioneros supuestos que es su hermano a quien ellos abandonaron. Hay una mezcla de orgullo y de venganza y de humillación. Es una escena tremenda. O cuando uno lee en la Biblia lo que escribe David a la muerte de Jonatán. Dice ahí, tus labios son más dulces que los labios de una mujer. Una evidente homosexualidad. Bueno, ni hablar del cantar de los cantares o de las reflexiones del Coelet, del Eclesiastés. Es una caminata por la inteligencia. Así que si tengo que vivir en una isla, me llevo el Tanaj y algún diccionario, porque posiblemente ya me olvidé muchas palabras. ¿Contestado? Contestado. A ver si Cecilia tiene alguna otra pregunta. Como preguntas tengo muchísimas. Mi padre es un misterio. Tiene que ver con lo personal, porque me gusta, hablaste tanto de
de tantas cosas que yo, algunas no conocía, otras sí, de tu vida en diferentes lugares importantes, ¿no? En España, Argentina, Israel, tus estancias tan intensas en cada uno de esos sitios. Pero esto no tiene nada que ver con ese paisaje. No, podemos hablar. ¿En qué se diferencia la relación con una hija con la relación con un hijo? Depende qué hijo, No, qué con los hija. que tenés vos, con los que No, tenés, porque no hay una ley. con No los que hay una tenés ley. vos, papi. Ah, ya. No te escapes. Voy a hablar mal de alguien. No. ¿En qué se diferencia? Realmente me interesa saber desde un hombre, Sí. padre, ¿cómo Sí. es el vínculo? ¿Cuál es la diferencia en un vínculo con una hija mujer y con un hijo varón? Bueno, yo los quise y los quiero mucho a los dos de una forma distinta. Vos eres siempre, los dos eran muy rebeldes. Sí, pero me pareció fantástico. Me pareció muy bien eso. Hay que ser rebelde con los padres. No hay que aceptar las reglas viejas que los guiaron, porque los padres son los transmitores de las mentalidades de los abuelos, ojo, en parte. Sí. Entonces, lo que reciben los nietos indirectamente, gran parte, es una concepción de dos generaciones hacia atrás, no de una, no solamente de los padres, porque incrustados en los pensamientos de los padres, están ahí de contrabando los de los abuelos también. Y sobre todo, aunque las circunstancias sean distintas, por eso creo que es fundamental que los hijos no escuchen los consejos de los padres. No, yo creo de verdad. Nunca, nunca. Que no repitan los errores. Tienen derecho a tener sus propios errores y aprender de ellos, no de los que yo aprendí. Entonces, con los dos chicos, yo tuve siempre una muy linda relación de protección, de cuidarlos, de mirar desde afuera. Muchas veces discutimos, muchas veces, pero siempre con mucho respeto a los hijos, con mucho respeto. No compulsarlos a hacer cosas, claro. No, pero yo te pregunto la diferencia en... Sí, la sé, voy a llegar a eso. Y un varón. Voy a llegar a eso. Con vos me unía la sensación de una enorme ternura, porque, bueno, esas circunstancias, no sé si contarlo, pero mamá estuvo muy enferma cuando vos naciste y yo me ocupé mucho, porque era innecesario eso. Entonces se estableció una relación de cariño, no es que ella se excluyó, pero eso del año, los 2 años, esos fueron de mucho acercamiento. Y luego, como eras muy linda y muy distinta y muy diferente, me sentía muy orgullosa, ¿no? Muy orgulloso con respecto a, mira la hijita que tengo. Te llevaba blanca, pelo blanco tenía, ¿no? Rubio, transparente, y llamaba la atención y era bellísima. No digo que cambió mucho, pero bueno, algo... Genial. En cambio, Ariel tenía anécdotas, las salidas que tenía eran muy divertidas. Salía mucho con los dos, yo, y me gustaba mucho. Siempre recuerdo como una foto en el jardín, en Palermo, remando con ustedes dos. Íbamos mucho al Little Park también. También. Y luego, cuando fueron un poco mayores y empezamos a hablar,
Ariel fue mucho más comunicativo conmigo, aunque tenía su vida secreta por ahí, no me contaba, jamás contó nada de su vida. Empezamos a conocernos y a hablar cuando Ariel tenía unos 20 años, más o menos. Ahí charlamos mucho, y empezamos a conocernos, y fue muy lindo. Con vos fue menos, porque tenías una vida, los dos tuvieron una vida intensa, separados, cada uno. Ariel enseguida, desde chiquito, sabía que iba a ser músico, lo tenía clarísimo él, y vos tenías clarísimo que ibas a ser actriz. Sí, me acuerdo cuando íbamos a verte en la escuela judía, hacías obras, actuabas, la dirigía, tenía 8 años, 10 años, no me acuerdo cuándo, pero sí, siempre eras alguien que tenía una vocación, cosa que tenían los dos. Los diálogos con Ariel, luego con el tiempo, fueron casi entre 2 hombres. Y los diálogos con vos fue con el padre. Yo era el padre de una mujer que tenía mucho carácter, una vida muy, muy clara en su vocación y un temperamento que a veces yo la llevaba a cosas que yo no compartía, lo que no significa que sea, digamos, condenable o algo así, sino que no coincidía con lo que yo pensaba, pero que al final terminábamos hablando. Y eso es lo hermoso de esta relación. Con Ariel, cuando hay conflictos, que muy pocos, hablamos. Cuando va contigo, cuando hay conflictos, también muy pocos, nos sentamos y hablamos. Y luego cada uno expone sus cosas y cada uno hace lo que quiere. Y cada uno hace lo que quiere. Eso es lo bueno. Yo me refería también... No, perdón, como me llamaron a hablar, pero por favor que hable otro. No, si tenías otra pregunta. Era como algo sí, a ver, que se escabullía un poco de la película. No, la diferencia que hay con un hijo varón y con una hija mujer, pero no importa, ya lo hablamos en privado. La hija, con un hijo se habla como un hombre habla con un hombre. Y lo curioso es que Ariel es más confidencial conmigo que vos. Me cuenta más cosas personales. Vos sos más discreta en eso. Y te lo respeto, aunque me contás muchas cosas y lo hablamos como gente adulta. Como gente adulta, pues somos adultos. Hoy hablé con Ariel, que bueno, también con la posibilidad de que pueda estar, pero pidió disculpas porque primero que es muy tarde allá y estaba con algunas complicaciones, entonces no pudo estar, digamos. Mirá, como confabulaban. Hay que cuidarse de los hijos y de los amigos. Acá hay un comentario de Rosa que surge de hoy cuando hablaste del tema de la escuela, cuando hablamos de la escuela y el tema cuando hiciste la referencia al comunismo, ¿no? Y sí. Hay como vos siempre querías preguntas así que no te digan todo lo que estén de acuerdo, sino que también cosas que te contradigan. Bueno, Rosa sí. Dice, su anticomunismo no lo lleva a desconocer toda la cultura judía con la que egresaban los alumnos de esas escuelas, la vida cultural desarrollada por el Teatro IF, la colonia Summerland. Claro, ¿qué tiene que ver? No es contradictorio. Una cosa es ideológicamente, que no es anticomunismo. Yo viví bajo el comunismo. Soy un testigo de lo que ello era, y había cosas maravillosas. Yo con el comunismo aprendí el valor de la lectura y la educación. Lo que pasa que la mayoría de las cosas que leían eran en homenaje a Stalin y al Kolhoj y a la revolución, y luego de pronto hubo un personaje que desapareció, que era Trotsky, que se hablaba en una época y no apareció nunca más.
cuando los burócratas se apoderan de una idea, de una revolución, la transforman en un sitio que los beneficia a ellos solamente, no a toda la gente. Y Stalin armó una burocracia y una dictadura, con la cual yo nunca voy a estar de acuerdo, porque lo que aprendí de verdad y respiré, y voy a contar cómo fue, el sentido de la libertad fue cuando salí de la Unión Soviética, cuando por primera vez fui a visitar a mis tíos en el año 67, y con mi madre fui, y llegamos a un pueblo. Yo nos dieron una visa para estar en Zaporozhye, que es un pueblo, una ciudad industrial, donde se fabricaban los coches parecidos a los Fiat, pero de 20 años atrás, y teníamos, desde la Argentina nos habían dado una visa por 7 días para estar en Zaporozhye. Llegamos a Zaporozhye, al día siguiente de llegar, nos llaman por teléfono, mi mamá habla ruso, y le dicen, bueno, mañana ustedes tienen que irse. No, tenemos una visa por 7 días, es un error. Dice, no es un error. Acá nosotros más de un día a la gente extranjera no le permitimos estar en Zaporozhye. Y entonces dijimos, pero mira, acá está ratificado en Moscú, acá hay un sello de Moscú que nos reconoce que puede. Bueno, entonces vayan a Moscú y hablen con la gente de Moscú, y luego, si ellos están de acuerdo, ustedes vuelven. Cosa absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque al llamarnos por teléfono nos preguntaron, ¿y ustedes por qué están acá? ¿Quién los invitó? Y nos dimos cuenta que podíamos complicar a nuestros tíos, y dijimos, no, venimos de visita, había un vecino que nos mandó saludos para su familia, porque la cosa era dura, y un control dura, asfixiante, y nos tuvimos que volver a Moscú. Entonces nuestros tíos se fueron a Moscú. Ahí ellos podían viajar. También había que tener una visa para viajar de un pueblo a Moscú, de una ciudad a Moscú. Había visa interior. Y esta es la anécdota que quiero contar. Mi madre se quedó y yo me volvía solo, tenía que ir a Ámsterdam porque había un congreso de empresas investigadoras de mercado con un amigo, como asesor y al llegar al aeropuerto, resulta que estaba vacío. Era el único tipo que lo controlaba. Me tocó una mesa, señor, que empezó a revisar mi maleta, y yo tenía ahí un libro de pintura francesa. Justo un primo mío que debe haberse gastado medio sueldo en eso, me dio de regalo un libro de francés, de pintura francesa. Él la vio y me dijo, mi mujer le gusta mucho la pintura. Le digo, lo felicito. Y me empezó a meter la mano y leyó un papel que yo había declarado que traje a la Unión Soviética. Y me dijo, epa, acá hay un reloj de oro que usted no tiene. No era un reloj de oro, era un reloj. Pero era como dorado, digamos. Me dice, usted sabe que en la Unión Soviética, ¿dónde está el reloj? El reloj se había roto. Y yo lo guardé en un lugar, pero no me acordaba dónde.
no me acordaba. Me dice, bueno, yo le digo, lo tengo acá. Estaba con 2 maletas. Bueno, abra la maleta si usted quiere. Pero si no, son 5 años de cárcel, me dice. Ya sabía lo que él quería. Y yo me dio tanta bronca. Dije, no le voy a dar el libro. No le voy a dar. Y empecé a buscar. Y el tipo me decía, bueno, no hay tiempo, le tengo que hacer ¿cómo se llama? Todo eso en inglés, que bueno, ni el mío ni el de él eran buenos, así que, entonces, pero en el momento en que yo decía, bueno, le voy a dar el libro, justo en un bolsillo, en un saco, me encuentro el reloj, y se lo muestro, le digo, acá está. Y bueno, muy desencantado, pero eso me dejó temblando. Porque dije, este desgraciado era capaz de meterme en la cárcel si no le daba. Salí de esto y bajé en Ámsterdam con una sensación de que me había quitado de encima miedo, angustia, y entendí lo que era vivir bajo un régimen donde no se puede hablar. Eso me marcó para siempre. Aunque cuando yo estaba en Rusia, en mi infancia, claro, no había problemas porque mis tíos eran comunistas. En cambio, en la casa de mi abuelo se hablaba en voz baja. En voz baja para que no se escuche. ¿Qué decían? No lo sé. Pero no es que siempre hablaban en voz baja. A veces, ante ciertas personas, hablaban en voz baja. Y hasta hoy no me gustan los lugares donde hay que hablar en voz baja. Voy a confesar, bueno, primero gracias como siempre, Braya, es un placer escucharte en cada una de las intervenciones que tenés. Y voy a confesar algo, en realidad nosotros nos conectamos unos 20, 25 minutos antes con Braya y Gustavo, y empezamos a hablar de distintos temas, ¿no? Y a veces hoy se nos hizo un poquito más tarde, por eso entraron todos ustedes más tarde, porque nos entretuvimos un poco hablando sobre autores y poetas en yiddish. Y mencionaste un poeta que es Abraham Zuckerberg, que yo también quiero mucho. Ah, bueno. Busqué rápido en mi computadora para imprimir acá un poema que voy a intentar leer, no tan bien como Tamara y seguramente no tan bien como Cecilia, pero que a mí me gusta mucho. También es un tema que hablamos hoy. Vos me habías contado de que primero que conociste a Bashevis Singer, ¿no? Sí. Sobre el cual tenemos no, es un chiste, le di la mano y le dije encantado, sí. Es así, pero bueno, tuviste a Braya con Bashevis Singer. No, pero él habló antes, estuvo hablando sobre literatura, vida, etcétera. Fue un placer escucharlo. Tiene mucho sentido del humor. Nosotros vamos a tener una actividad justo el 24 de julio ahora porque se cumplen 30 años de la desaparición, y hablaste también sobre el compositor del himno de los partisanos que tuvo una muerte trágica acá en Argentina, entonces decidí unir las dos cosas. Sí. Así es. A él sí lo conocí mucho y hablé mucho con Shmerke Kaczerginski. Y traje esta poesía que me gusta mucho, creo que sintetiza un poco las dos cosas de Abraham Zuckerberg, que se llaman Las planchas de plomo de la imprenta de Rom. No sé si la conocés. La traducción es de Eliyahu Toker, y me parece que un poco habla, ahora vas a ver lo que habla, yo te la leo y después vos la trabajás si querés. La imprenta de Rom, en realidad, para que sepan, es una imprenta tradicional de una editorial de Vilna que editó durante décadas numerosos libros de plegarias y de estudios, entre ellos libros del Talmud. Y ahora empieza la poesía. Como dedos que se estiran por entre barrotes para atrapar el aire luminoso de la libertad, nos deslizamos en la noche para cargar las planchas de plomo de la imprenta de Rom. Nosotros, los soñadores, debemos volvernos soldados y fundir en proyectiles el espíritu del plomo. Y abrimos de nuevo el cerrojo de ese eterno retoño hogareño. Blindados por las sombras, el resplandor de una lámpara, derramamos las letras línea a línea, como los abuelos hace siglos en el templo derramaban el aceite en los candelabros. El plomo refulge al hacerse bala, pensamientos fundidos letra a letra, una línea de Babilonia, una de Varsovia, hierven, corren a adoptar la misma forma. Latente bajo las palabras,
bajo palabras, el heroísmo judío con su estallido debe conmover al mundo ahora. Y quien haya visto las armas en el gueto, aferradas por las heroicas manos judías, vio debatirse a Jerusalén, caer sus muros graníticos, entendió las palabras fundidas en los proyectiles y en el corazón reconoció su voz. Esto lo escribió en el gueto de Vilna en 1943, ¿no? La resignificación, esto que hablabas de la generación en cada generación, ¿no? Cómo vuelven las cosas, ¿no? Y cómo es diferente. Bueno, a mí me emociona esto por varias razones. Primero, Eliyahu Toker, gran amigo que queríamos mucho y respetamos y que hizo un extraordinario aporte en la cultura judía argentina. Extraordinaria. Segundo, plomo. Yo disfrutaba del plomo de las imprentas porque les conté que vine a hacer ahí Nuevación, Primera Plana, Confirmado, y la noche del 4 de mayo de 1971, cuando tuve el primer ejemplar de La Opinión, que se hacía todavía con el método antiguo, no con los offset, con el plomo derretido. Y cuando iba, como ustedes seguramente fueron alguna vez, a la imprenta de la familia Alemán, el olor del plomo, la leche que tenían la obligación de darles a los que trabajaban con los linotipos, a mí me quedó impregnado como un perfume. Así que escuchar este poema que tiene todo eso, más la mezcla de la lucha de los judíos desde Babilonia y desde la antigüedad hasta ese momento en el gueto de Varsovia, la lucha en la imprenta que tiene plomos que se transforman en balas, es muy emocionante. Así que gracias, me parece un lindo regalo para Así es, te lo regalamos, después te lo mandamos por mail también. Y además, ya que terminamos, quiero agradecerles a ustedes dos, a Quique y a Gustavo, la generosidad que han tenido conmigo, la paciencia, si es que en algún momento pedí algo que no correspondía, cosa que no creo, pero bueno, pero podía haber sido sin querer. Y la oportunidad, no sé, de este intercambio, me sentí acompañado, me sentí con amigos, me sentí en una noche de borrachera, sin tomar alcohol, lo que es malo eso, porque vale la pena estar borracho con un poquito de whisky, pero con ustedes me emborracharon con cariño, con afecto, abrazándome, y nada, y yo les conté algunas cosas y volaron las palabras y por ahí se quedaron anidadas en algún lugar. Bueno, algún día a lo mejor esto se repite, o a lo mejor ustedes recordarán este encuentro tan cálido y mis palabras reiteradas de muchísimas gracias por esta oportunidad tan cálida de verme con gente hermosa, inteligente y sobre todo generosa. Gracias. Gracias, Abraya. Es emocionante. Bueno, esto que decías del whisky, ¿no? La pasaste más o menos como esa noche con Vinicius de Moraes, que se tomó dos litros de whisky. Sí, la tomó él. Sí, Esta vez tuve algo mucho mejor que el whisky. El whisky se incorpora, te da una alegría temporaria. Esto quedó en la memoria. Así que es la mía seguro, y espero que en alguno de ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Queremos, bueno, darle también la palabra a Cecilia, que la vemos ahí sonriéndose y un poco emocionada también, para que, bueno, también haga un comentario. Siempre con papá es conocer más cosas. Es muy extraño eso, porque una hija y un padre se conocen, o nunca se conocen,
hay cosas que se hablan y cosas que no se hablan. Y con papá tengo esa suerte. Cuenta cosas que yo no conozco, porque tiene muchas cosas para contar, porque tiene mucha vida, porque vivió mucho, y cada cosa que vivió todavía y para siempre está como impregnada, es un tatuaje, under his skin, debajo de su piel, para siempre. Y eso es muy conmovedor, papi. ¿Te acordás de cosas tan emocionantes que tal vez en el momento en que uno o una las vive, no sabe cuánto tiempo tendrá para recordarlas por delante, ¿no? Y es maravilloso que tanto tiempo te recuerdes y tengas dentro de ti tantas vidas, tantas vidas. Eso. Gracias, muchacho, gracias, Tamara. Me emocionó mucho lo que dijiste. Gracias, Sofía, que no te veo, por ahí debes estar con nosotros. Y gracias a ustedes, Gustavo, Efron, Zafta, todo esto que, en fin, que es un pedacito de vida, que es un pasado que se resume en una hora y que queda por muchas horas en la memoria. Buenas noches. Placer nuestro. Vamos a poner la vista de galería, así Abraya, ves a toda la gente que participó, aplaudirte. Ah, bueno. Me encantará. Ahí no sé si ves a toda la gente. ¿Cómo se hace? A ver, hacelo vos, porque yo sabés que soy un analfabeto. Ahí no lo llegas a ver, lo tendrías que estar viendo, teóricamente. Si no, voy a sacar fotos y te la voy a mandar por WhatsApp. Vamos a ver, vista, donde dice vista. Donde dice vista, pone ahí de arriba. Galería. Galería, ahí vas a ver a todos. Muy bien. Ahí está. Ahí hola, qué linda gente. No se durmió, viste la gente, mirá, tenés 2 pantallas de gente, ¿está? ¿Ves que estabas preocupado vos, Abraya, si se quedaban dormidos o no? Así que ahí están. Hay algo que hablabas de las generaciones, ¿no? Y que me acordé en un momento, en la parte ya que le gusta el Tanaj, sobre todo la Biblia, que dice que Noaj Hayaish Sadik Bedorotav, que Noaj fue el sabio en su generación, o sea que cada generación tiene su sabio. Así que me uno a Tamara diciendo que Jajameinu, Abraya de nuestra generación, y Tamara me hace con la cabeza. Así que te nombramos sabio de nuestra generación y el placer de haber compartido contigo este espacio, agradecerte la gentileza, la calidez y todo lo que brindaste. Chicos, no me sobrevaloren, por favor, por favor. Soy una persona muy común y muy limitada, créanmelo, por no que creerlo. Bueno. Es que nosotros pedimos descuento, no sobrevaloramos, o sea que cuando decimos es verdad. Acá no pedimos descuento, lo que decimos lo sentimos y lo queremos. Gustavo, muchas gracias, chicos. Gracias, Abraya. Chao. Gracias. Hasta pronto. Chao. A todos, gracias.